Muy buenos días, mucho gusto y encantado de poder conversar con ustedes y ojalá responder algunas preguntas que la ciudadanía normalmente tiene en estas circunstancias tan difíciles. Por supuesto que sí. Bueno, ya tuvimos al ministro de Salud que dio cuenta, digamos, de la cantidad de casos, pero también hay muchos temas que tratar con usted. Sí. Sole. Ministra, escuchábamos al ministro de Salud, ¿no?, con datos más bien técnicos respecto de la pandemia. A mí me gustaría irnos más hacia otro ámbito y saber hasta qué punto está muy preocupado, tan preocupado el gobierno. Lo que hemos escuchado por parte del presidente es que se vienen semanas duras, muy duras, estoy citando sus palabras textuales. ¿Ha entrado un poco más de tranquilidad en este presunto aplanamiento de la curva? ¿Qué piensa el gobierno hoy día respecto de la situación que vivimos? ¿Qué tan crítica es? Sí, muy buen día, Soledad. Lo cierto es que estamos tomando todas y cada una de las medidas para producir un suerte de aplanamiento de la curva, que es lo que nos permite, y lo hemos explicado y lo vamos a seguir explicando, finalmente tener capacidad al tener una cantidad de personas contagiadas que vaya siendo bastante más plana, la posibilidad de responder en el sistema público y privado de salud cuando de esas personas que adquieran el virus, la enfermedad COVID-19, puedan complicarse y requerir atención de mayor complejidad como una cama crítica o un ventilador. Y en ese entendido, efectivamente hemos visto algunas primeras señales de lo que es un aplanamiento de la curva, pero esto es muy incipiente. Vamos entrando recién al otoño-invierno, ahí van a empezar a circular otros virus, vamos a tener mayores complejidades, va a empezar la contaminación y por lo tanto, si bien creemos que estas son señales de que las medidas que hemos ido tomando en diferentes lugares están teniendo efecto, tampoco es garantía ni tampoco posibilidad de relajar las medidas que tenemos que tomar cada uno de nosotros, como son en materia de higiene, en materia de aislamiento social, de cumplimiento de cuarentena. Y nosotros, obviamente, como gobierno, seguir evaluando día a día cómo avanza este virus, que tiene complejidades, que efectivamente nadie lo conoce en el mundo, que se ha comportado bastante disímil. Y en ese sentido, si bien creemos que son las primeras señales de que las medidas de cuarentena gradual y progresiva están dando sus primeros resultados, también es cierto que no podemos cantar victoria ni ser grandilocuentes, muy por el contrario, decir que estamos avanzando hacia una situación difícil como es el invierno siempre para nuestro sistema de salud. Ministra, y en ese sentido, a propósito de relajar las medidas, ustedes anunciaron que se extiende la cuarentena en 6 de las 7 comunas en la región metropolitana, pero sacaron a Independencia de la cuarentena total. A propósito de esto y de que el mismo alcalde de Independencia pidió que se extendiera esta medida, hay otras comunas, las más populosas de Santiago, como Maipú, Puente Alto, La Florida, que también piden cuarentena. ¿Cuál es la explicación de haber retirado Independencia y por qué no se avanza en sumar a estas grandes comunas a la cuarentena total? Sí, muy buena pregunta y me permite explicar un poco. Es muy relevante decir de que para tomar la medida de una cuarentena total, en un contexto de que vamos avanzando de forma gradual hacia diferentes cuarentenas, hay varias características que tenemos que tener sobre la mesa. Tenemos un plan, un mapa epidemiológico donde vemos la cantidad de casos de contagio. Esto se genera en una suerte de mapa de calor y nos permite ver cuántos contagios hay por comuna, por 10.000 habitantes, que es una tasa, pero también nos permite ver cuántos contagios hay por kilómetro cuadrado, si estamos hablando de un brote cercano que está identificado en una parte de la comuna o estamos hablando de contagios aislados que obviamente implican un trabajo mayor para poder controlar la propagación del virus. Tenemos que poner sobre la mesa si tienen otro tipo de externalidades, por ejemplo, en el caso de Independencia, que si bien tenía una tasa más baja que otras comunas, también es cierto de que tenía una aglomeración de casos que hacía que fuera parte del color rojo del mapa de color hace una semana, que hoy día ya no está, y que además es importante transmitir de que Independencia tenía una cantidad de población flotante muy relevante, teniendo 4 hospitales en esa comuna, que eran vulnerables porque son pacientes y además una población migrante muy importante. En ese contexto se toma la decisión de la cuarentena total en Independencia y después de 7 días de evaluación hemos visto de que no ha aumentado, hemos sido capaces de controlar esos focos y esa población vulnerable y flotante no ha sido razón para mantener la cuarentena y por tanto la podemos levantar y el día de mañana, si es necesario tomarla, la vamos a tomar nuevamente. En el caso, y con esto termino, perdón,
para la pregunta que me hizo Diana. En el caso de comunas populosas como Maipú, como Puente Alto, por ejemplo, en algún momento había 15 casos en Independencia, pero eran solamente 7 kilómetros cuadrados y obviamente una población de 100.000 habitantes. En el caso de Puente Alto, 45 contactos contagiados, pero estamos hablando de más de 500.000 habitantes y 88 kilómetros cuadrados de territorio. Por lo tanto, uno tiene que analizar muchas otras variables que solamente la tasa de contagio, y en eso estamos trabajando para tomar las medidas a tiempo y oportunamente. No, solamente para complementar lo que usted ha respondido con respecto al tema de la comuna de Independencia, es que, sin afán de polemizar, por lo pronto, es que el alcalde dice que ha faltado que fluya la información entre el gobierno y los alcaldes, de manera que estén un poquito más unidos en la toma de decisiones, que a veces que son decisiones muy arbitrarias, y que le gustaría a él, lo plantea hoy día en la prensa, que hubiera más conexión entre lo que se decide y lo que se informa. Eso se puede asumir como una crítica constructiva, creo yo. De todas maneras, además conozco personalmente al alcalde Durán, un alcalde muy colaborador. Yo cuando fui intendenta tuvimos una muy buena relación. Todo lo que podamos mejorar la relación con los alcaldes, muy bienvenido sea. Ellos son la primera línea literal de la ciudadanía, y en ese contexto el ministro Blumel generó la mesa social COVID para poder tener una mejor relación con los alcaldes, con los gremios de la salud, con las organizaciones sociales en general, con la academia, y lo que buscamos es mejorar la forma en que trabajamos y tomamos las decisiones y las comunicamos, porque obviamente estamos viviendo circunstancias muy difíciles, muy adversas. Ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar esta pandemia mundial. Mire los países desarrollados de Europa, mire a Estados Unidos, como finalmente no han tenido la mejor respuesta que uno hubiese podido esperar para países como eso, porque obvio estamos todos aprendiendo y queremos hacerlo cada vez mejor. Así que esa crítica constructiva que nos hace el alcalde Durán, por supuesto que la asumimos propia y trataremos de mejorar. Perfecto. Ministra, hoy día hablábamos en el programa de que se están haciendo aproximadamente 3.000 exámenes diarios. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento? ¿Cuáles son las principales acciones para poder llegar a esos, ojalá, 15.000? Porque mientras más testeo tengamos, vamos a aplanar más la curva. Efectivamente, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, también la Panamericana. Modelos como Corea del Sur se han basado en el testeo, y es importante hablar de una cosa muy relevante. Nuestro país por lejos supera en tasa de exámenes que nosotros hacemos PCR y no testeo rápido a toda Latinoamérica por lejos. Y eso es muy relevante para explicar también por qué tenemos una cantidad de contagios que a veces puede parecer mayor que otros países, pero una tasa de mortalidad, de letalidad en realidad menor. Por ejemplo, Brasil tiene 201 fallecidos, Ecuador 75. Si nos vamos a Argentina, efectivamente tienen 26 y hablan de 560 contagiados, lo cual probablemente no se condice con el número de lo que uno esperaría con 560 contagiados. Eso tiene que ver con que nosotros hemos basado nuestra estrategia en el testeo temprano, pero a través de PCR, que es claramente el examen más claro y categórico para poder determinar las personas contagiadas en etapas tempranas de la enfermedad. Ministra, ¿y la gratuidad del examen? Perdone que se lo pregunte. Es que el examen es gratuito. Yo aquí he escuchado en varias oportunidades plantear de que el examen tiene que ser gratuito. El examen es gratuito. Toda persona que necesita hacerse el examen en la red pública de salud, ya sea FONASA de cualquiera de sus letras o ya sea ISAPRE, el examen es gratuito en la red pública de salud. Pero, ministra, tengo que justificarlo para que me tomen ese examen, para que sea gratuito. Claro. Sí, porque le voy a explicar por qué. Porque yo escuchaba efectivamente a los senadores en el estudio, y quería plantearle de que, claro, ellos tienen razón en la medida de que uno pueda hacer exámenes, por ejemplo, de testeo rápido, que son diferentes a lo que es el PCR, y eso es muy relevante aclararlo. El testeo rápido se genera cuando uno tiene 6, 7 días de enfermedad y ya está generando los primeros anticuerpos. La IgM, que es el anticuerpo de respuesta inmunitaria, que es la que se produce mientras uno está enfermo, y después cuando termina la enfermedad uno tiene la IgG, que es el anticuerpo de memoria, que es la que nos permite ser inmunes a las nuevas enfermedades. Ahí obviamente la pesquisa no se logra en etapas tempranas de la enfermedad, que es lo que nosotros queremos hacer, y por eso nos hemos desarrollado en PCR. Y en esa pesquisa temprana de PCR, lo que necesitamos efectivamente es identificar a los pacientes que tengan síntomas, que son los que generan el contagio. Y no en esta etapa al menos, con PCR, necesitamos generar una suerte de tapón de exámenes de las personas que realmente pueden contagiar a otras, si es que todo el mundo se empieza a
hacer un examen de PCR. No sé si logro explicarme. Sí, logra Nosotros explicarse. tenemos que llegar a los pacientes que están con síntomas en etapas tempranas y priorizar a esos pacientes, y para eso tienen que ser atendidos por un médico. Otra cosa es si el día de mañana instalamos los test rápidos, Eso duales, queríamos IgM y IgG, que prontamente esperamos poder tener. Ministra, se entiende perfectamente bien la diferencia, pero usted también entiende la diferencia que nosotros intentamos plantearle. Una cosa tiene que ver entonces con este examen que es mucho más exhaustivo, donde además tenemos un tapón hoy día en términos de tiempo. Y demora. Y una demora, ¿no? De horas hasta incluso 6 días, una cuestión que se tiene que solucionar. Pero lo segundo es lo que le estaba planteando precisamente José, la posibilidad de que se hagan estos test rápidos, pensando en testear más a otra población, en buscar más contagio, etcétera. Le pongo un ejemplo. Yo estoy contagiada y les digo a mis compañeros, estoy contagiada, o sea, a lo mejor estoy contagiada, me voy a hacer el examen, pero que por mientras mis compañeros también tengan la posibilidad de testearse ellos de manera un poco más rápida. ¿Hay alguna posibilidad de que esos test, como se hizo en Corea, porque es el modelo que estamos mirando, sean gratuitos, al auto y en una modalidad que ha resultado exitosa hasta ahora? En una etapa diferente, que es la etapa que estamos preparando, que es donde llegan los testeos rápidos duales, IgG, IgM, las dos inmunoglobulinas, es probable que nosotros podamos avanzar a una figura diferente que no tiene que ver con pesquisar a través del médico la orden de examen para no generar que no podamos tener la PCR para los pacientes que realmente contagian, porque finalmente lo que nosotros queremos con los exámenes de testeo rápido que han hecho otros países y que cuando nos comparan a nosotros con esos países de Europa, muchos de ellos tienen testeo rápido que buscan otra cosa, que no es controlar inicialmente la enfermedad, sino que ver efectivamente cómo los pacientes se han ido recuperando y han generando inmunidad. Son cosas completamente diferentes, pero en esa nueva etapa efectivamente estamos trabajando para tener el testeo dual y poder hacerlo cuando corresponde de otra manera. Ministra, perdón, un segundito. Ministra, hemos visto varios desencuentros entre la autoridad, entre el gobierno y los alcaldes, que tiene que ver con decretar la cuarentena al comienzo, con decretar la suspensión de clases, ahora con algunos que piden esta cuarentena, con incluso el informe de los fallecidos, en el caso de la alcaldesa Katy Barriga en Maipú. Hoy día el ministro Mañalich ha hecho una especie de mea culpa y dice que fue un error generalizar en este desencuentro con los alcaldes. ¿Qué le parece la declaración del ministro? Sí, escuché con detención la declaración del ministro, obviamente que se valora porque en estricto rigor aquí todos nosotros, yo quiero ser muy clara, todos nosotros, si en algún momento generamos alguna polémica que signifique que nos desviemos de hablar de lo realmente importante, que es salvar vidas, y cómo generamos una conexión y una confianza con la ciudadanía para que ellos entiendan por qué tomamos las decisiones, entiendan cuáles son las acciones que ellos deben realizar como individuos, como familia, como comunidades, barrios, regiones, país. Finalmente estamos fallando. Y en ese sentido, todos nosotros, y me incluyo, si alguna vez generamos una polémica artificial que no contribuya a esto, por supuesto que amerita que hagamos un mea culpa. Y en eso hablamos nosotros como gobierno, probablemente algunos alcaldes, probablemente algunos parlamentarios, algunos gremios de la salud, porque finalmente aquí el gobierno, en una pandemia, para poder salir adelante debe escuchar muchas voces. Pero para transmitirla a la ciudadanía debe haber una sola voz para que así finalmente podamos enfrentar esta pandemia, Ministra, que puede ser muy dura y lamentablemente costarnos muchos fallecidos si no hacemos las cosas de la mejor manera posible. Ministra, todos los días están pasando cosas, me imagino que todos los días estamos aprendiendo también cómo llevar esto adelante. ¿Cómo evalúa el gobierno lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy día con las aglomeraciones en la obtención del permiso de circulación? Bueno, obviamente que la situación de los permisos de circulación no es algo que quisiéramos ver. Ahí hubo un sinnúmero de complicaciones. Nosotros creemos, y yo de verdad que creo que el Congreso, fui parlamentaria muchos años, el Congreso tiene que empezar a entender de que no basta con presentar un proyecto de los cuales no tienen atribuciones. Tenemos que ser capaces de ser muy responsables para presentar un proyecto y finalmente lograr que el gobierno, el Congreso, saquemos adelante un proyecto. ¿Pero el gobierno asume alguna responsabilidad, ministra? Es que nosotros acompañamos este proceso legislativo completamente y en ese contexto se hizo sentir
las aprehensiones de algunos alcaldes al respecto de que no iban a tener completo el fondo común municipal, las aprehensiones de otros alcaldes de que la postergación finalmente no iba a tener la posibilidad de pagar en 2 cuotas, y se fue acompañando el proceso legislativo transmitiendo cuáles eran los inconvenientes que iba a tener este proyecto. Una vez que el proyecto salió el viernes tarde en la noche y nos llegó el oficio el día lunes, pudimos accionar con el veto presidencial para poder subsanar los errores que lamentablemente, y no por mala intención, porque todos queríamos lograr finalmente la postergación del permiso de circulación y evitar las aglomeraciones, pero cuando finalmente se insiste en algo que uno no tiene atribuciones, habitualmente pasan estas cosas, y no solamente hoy día, sino que es la historia del Parlamento hacia atrás, ministra, cuando lamentablemente se presentan proyectos que no se tienen las atribuciones. Sí, ministra, mucha gente se pregunta qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el desempleo, lo que se viene, las pymes también, que están muy preocupadas. ¿Qué está haciendo el gobierno en ese sentido? Sí, tenemos un plan económico muy relevante, 11.000 y tantos millones de dólares, el 4.7% del PIB, incluso reconocida por el Economist como una de las medidas más sólidas en materia de impacto económico de la región. Nosotros con esto queremos poder ir a la protección del empleo, a la protección de nuestras pymes. Ahí agradecemos obviamente al Congreso haber sacado adelante el proyecto de protección del empleo para poder ocupar el seguro de cesantía y no terminar el vínculo laboral de muchas pequeñitas empresas que no tienen cómo subsistir cuando finalmente les cierran por razones sanitarias su restaurante, su local de barrio, etcétera. Y en ese sentido, agradecer porque ahí vamos a poder activar retroactivamente esta figura para poder pagar a través del seguro de cesantía hasta el 70% del sueldo, o incluso si después, cuando vaya pasando esta crisis sanitaria y empiece muy fuertemente la crisis económica, poder reactivar la economía de a poquito con jornadas parciales, y en vez de ganar la mitad del sueldo, si uno la reduce al 50%, poder ganar incluso hasta el 75% del sueldo. Y esa es una buena noticia porque estamos tomando bastantes medidas, como el bono COVID, que va a las personas más vulnerables de nuestro país, el 40%, incluso aquellos que no tengan carga, llegando a 2.700.000 personas más o menos, pudiendo avanzar efectivamente en el ingreso ético familiar, que ya lo habíamos aprobado, pero que ahora se va a hacer efectivo con un aporte permanente durante todos los meses a quienes ganaban menos sueldo, y por lo tanto en la suma de acciones que vamos a ir sumando más. Esto no se agota aquí. Vamos a ir tratando de ir paliando una crisis económica que ya veníamos venir de hace meses atrás y que está siendo mundial también. Oiga, ministra, usted está manejando uno que otro dato, la verdad la felicito, pues tiene una cantidad de información, pero ¿sabe qué? Aquí hay colegas suyos que quieren participar de esta conversa, tenemos 2 doctores también que están muy interesados en consultarle un par de cosas. Claro. Doctor Molina. Ministra, ¿usted se hizo el test? Sí, efectivamente yo me hice en una oportunidad el test y salió negativo. ¿Fue gratuito? Efectivamente fue gratuito. ¿Contestada su pregunta? Muchas gracias. Muy bien. Sí, Mario, ¿tú querías preguntarle algo? No, mira, yo quiero hacer una pregunta. Yo acabo de hacer el test a mi pareja, Paula, y tuvo que pagar. Y mi hija también tuvo que pagar, y eso fue hace una semana. Y además te quiero decir, ¿sabes? Es muy importante que nos pongamos detrás de una autoridad, pero la autoridad no puede entregar información que no son reales. Acá yo tengo el informe del Comité Asesor Presidencial que propone que en el punto C del número 2 dice da gratuidad a todos los exámenes diagnósticos con cargo al presupuesto fiscal. Esa es la recomendación del Comité Presidencial, del Comité de Expertos. Entonces, aquí están cobrando, lo que ocurre es que las personas que son FONASA quedan en el sistema institucional, no tienen que pagar, pero si una persona va al sistema libre de elección o una persona no está en FONASA, va a tener que pagar, y lo que estamos planteando es que sea gratuito. Y eso es para el PCR, y cuando hablamos de ampliar los exámenes estamos hablando de PCR. Ahora, en segundo lugar, acá yo tengo el último informe, Carla, del Comité Asesor que se emanó el día de ayer, y no están planteando, como tú dices, test rápido de anticuerpos. Tú estás equivocada. Están planteando test rápido de antígeno, y la proposición que están haciendo, porque el test rápido de antígeno identifica el virus del momento cero casi. En cambio, el anticuerpo tiene la persona que estar por lo menos 7 días o 5 días ya infectada para que aparezca el anticuerpo y puedan haber falsos negativos. Por lo tanto, la recomendación de ellos, y te la voy a señalar porque sería bueno que tú la conocieras, es que para el test de anticuerpos están proponiendo un piloto para validarlo, y ese piloto lo va a hacer la Universidad Católica. Entonces, no me parece que una autoridad venga acá y le diga al país cosas que no son. O por lo menos, ¿sabe qué? Infórmate. Yo estoy apoyando las políticas de gobierno
estoy apoyando las políticas del presidente y el ministro de Salud, pero por lo menos que los que van a hacer vocería digan las cosas como son. Acá yo tengo, por eso me parece muy importante, el informe del comité de expertos del presidente con los mejores expertos chilenos. Lo que están diciendo es distinto a lo que estás diciendo tú. Entonces, yo digo, primero, aquí no hay gratuidad, tiene que ser gratuito, lo estamos planteando. Sí, el senador Girardi, sí. Y luego, Carla, yo lo digo con ánimo, me parece lo digo con ánimo no constructivo. tengo ninguna intención de polemizar con usted. Pero no, yo ya sé. vimos lo que pasó en la pandemia del 2009 cuando usted polemizó con el gobierno de la presidenta Bachelet. A mí me tocó salir a defender el gobierno de la presidenta Bachelet en ese momento y por lo tanto yo no voy a cometer ese error con usted que usted cometió con su propio gobierno en el 2009. Yo le hago una vez más el llamado a entender de que el test es gratuito. Si usted se lo fue a hacer a una clínica privada, por supuesto que se lo van a cobrar. Si usted va a la red pública de salud y tiene una orden para hacérselo, no le van a cobrar. Entonces yo le pido, por favor, que entreguemos la información real, oficial, y usted no quiera polemizar conmigo, porque aquí nosotros nos tenemos que cuadrar detrás de la autoridad, entregar la información correcta. Estamos haciendo esfuerzos que son superiores a muchos países desarrollados. El modelo que estamos siguiendo es el modelo de Corea del Sur. A nivel de PCR hay pocos países que puedan superarnos, si es que no son uno o dos. Lideramos por lejos lo que pasa en América Latina y por lo tanto, senador, que nos conocemos, y yo le agradezco obviamente todo el apoyo que le ha dado el gobierno, no entremos en un titular más, un titular menos, porque esto no le ayuda en nada a la pandemia y nuestro llamado, insisto, es algo que yo finalmente realicé como parlamentaria del año 2009, siendo parlamentaria de oposición. Me cuadré con el ministro Erazo, cualquier crítica, duda que tuviera del planteamiento que el gobierno estaba haciendo, se lo hice en privado y en algún momento incluso me tocó salir a defender el reaccionar del gobierno frente a parlamentarios de su propia coalición. Oiga, ¿podemos seguir, ministra? Porque Mario Chong también quería hacerle una pregunta. ¿Entiende? Ministra, usted sabe que cuando una persona está enferma y va al servicio de asistencia a tomarse el examen, él es un foco de propagación de la enfermedad. Sí. ¿Cuándo el gobierno va a establecer un protocolo cuando una persona es claramente sospechosa, vayan a tomarle el examen a su casa? Sí, doctor, yo le agradezco mucho la pregunta, tiene usted toda la razón, ahí tuvimos una falencia muy relevante que estamos tratando de subsanar. Cuando uno va con sintomatología a algún lugar donde hay aglomeraciones, finalmente podemos tener efectos adversos como contagios que no queremos y por tanto estamos buscando la fórmula, como se planteaba creo que por la senadora Rincón, de sacar de los lugares de urgencia la toma de los exámenes y en ese sentido estamos avanzando también en una aplicación que nos permita, similar a la de Corea, pero hecha por nuestro país, que nos permita entregar información porque tenemos lamentablemente colapso del sistema de salud Responde porque recibíamos 3.000 consultas y avanzamos a 50.000. Usted comprenderá que eso es natural, el miedo, la angustia es muy natural en la ciudadanía y ahí vamos a poder entregar información directa a través de esa aplicación, vamos a poder pesquisar tempranamente a los pacientes que debiéramos hacer control, vamos a poder fiscalizar la cuarentena de mucho mejor manera que con Carabineros y la Policía de Investigaciones y ahí probablemente vamos a poder hacer una conexión de testeo fuera con toma de horas similar a lo que se hizo en Corea del Sur, que es parte de lo que debiéramos avanzar en esta etapa de todas maneras. Ministra, y respecto de la orden médica que se necesita para la gratuidad del examen, ¿no se podría avanzar en terminar con eso también? Porque eso significa que la persona tuvo que ir a consultar a un médico para que le diera la orden para realizarse el examen. Mire, nosotros obviamente siempre vamos evaluando todas las posibilidades. En algún momento se nos planteó poder entregar disgregado el número de contagios por comuna, se planteó en los medios de comunicación con usted, por algunos expertos, por los alcaldes. Analizamos, finalmente ajustamos y lo estamos entregando ahora cada 2 o 3 días para poder hacer ese trabajo tan fino en cada una de las comunas en el informe epidemiológico. Nosotros siempre vamos analizando en qué etapa de la enfermedad estamos y en ese sentido plantearle de que hoy día lo que nosotros necesitamos es pesquisar a los pacientes con una enfermedad y por lo tanto nos interesa que sean atendidos por un médico y no sea una atención que no tenga esa conexión. Ahora, si finalmente tomamos la decisión de cambiar el paradigma, por supuesto que podríamos avanzar a ese mecanismo, pero es algo que está en evaluación permanente. Ministra, en las vocerías que han hecho las autoridades en los últimos días respecto a autoridades sanitarias, ¿no? Respecto de la situación país que estamos viviendo, no ha habido una respuesta tan categórica, y creo que es un tema súper relevante, respecto de qué es lo que está pasando con los contagiados en el sector hospitalario, qué es lo que está pasando con los equipos que hoy día están enfrentando esta pandemia. Hay un nivel de contagio
alto. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Están ellos contando hoy día con la cantidad de materiales suficiente? Y aquí estoy pensando especialmente en regiones, más que en la región metropolitana. Estoy pensando en salirnos de la discusión de la metropolitana para entrar en las necesidades que tienen hospitales o servicios de atención pública que se encuentran en las regiones de nuestro país con menos recursos. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que proteger a los funcionarios de la salud que están en un contacto directo con los pacientes que tienen coronavirus y probablemente con los pacientes más graves, que son los que se hospitalizan. Y en ese entendido, por supuesto que estamos tomando las medidas, incluso parte de la mesa social de coronavirus que lidera el ministro Blumel. Hay una preocupación, incluso dentro de los acuerdos se tomó ver cómo vamos fiscalizando, coordinando la entrega de los insumos de protección del personal médico de mejor manera para que lleguen a tiempo. Hemos hecho una compra importante a través de Senabas, estamos buscando otros distribuidores y otros proveedores, esperamos poder llegar con protección a los cuidadores, a los centros de adulto mayor que son los más vulnerables, ya a los profesionales de la salud como primera instancia y prioridad. Y estamos haciendo el levantamiento de donde eso no se esté cumpliendo para poder ir a responder de buena manera. ¿Y hay se mucho entregaron contagio? en algún momento cerca de 8 millones de mascarillas, pensábamos que iba a durar cerca de 2 meses, tuvimos finalmente un uso en un mes y hoy día estamos tratando de ajustar porque efectivamente, tal como usted dice, Soledad, hay algunas regiones donde hemos tenido algunas complicaciones y tenemos que ser capaces de subsanarlas. Ahí el doctor Molina celebraba esas últimas medidas que usted está anunciando, ministra. Le queremos agradecer por su tiempo. Sin duda también nuestro afán como programa es informar oportunamente a la población y no queremos polemizar ni generar un momento tenso. Sobre todo agradecemos su disposición para entregarnos la información hasta ahora en la mañana. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a usted y contarle a la senadora Rincón que con la diputada Paulina Núñez también el tema del CNT ya va bien avanzado, así que ojalá que tengamos esa buena noticia de poder hacer educación a través de los canales. Está levantando un dedito de aprobación. Sí, hizo así, no se vio, Gracias, pero hizo así. ministra, que esté muy bien. Ahí la tenemos, Gracias, ministra. Gracias, Vamos a una Muchas pausa. gracias.